Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que muchos de ustedes han estado esperando: Altay Ulusoy y Serini Sarıkaya. Dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del espectáculo turco y que han capturado nuestros corazones con su talento y por supuesto con el misterio que rodea su relación. Durante años hemos sido testigos de su química en pantalla, de los rumores persistentes y de la especulación constante. Hoy vamos a desentrañar el secreto mejor guardado de Altay y Serini, o al menos, a acercarnos lo más posible a la verdad. Exploraremos su historia desde sus inicios hasta el presente, analizando cada pista, cada declaración y cada interacción que nos pueda dar una idea de la verdadera naturaleza de su vínculo. Antes de que comencemos, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Siempre estamos buscando temas interesantes y relevantes para compartir con ustedes, y su apoyo es fundamental para que podamos seguir creciendo y trayéndoles contenido de calidad. Ahora sí, vamos a adentrarnos en este fascinante tema. La historia de Altay y Serini es, sin duda, una de las más comentadas y seguidas en el mundo del espectáculo turco. Ambos son jóvenes, talentosos y enormemente populares, lo que naturalmente atrae la atención de los medios y del público. Pero la chispa que realmente encendió la curiosidad de todos fue su trabajo juntos en la aclamada serie Medcezir. En Medcezir, Altay y Serini interpretaron a Yaman y Mira, una pareja que conquistó a la audiencia con su romance turbulento y apasionado. La química entre ellos era palpable, traspasaba la pantalla y hacía que todos se preguntaran: ¿es solo actuación, o hay algo más? La serie, una adaptación turca de la popular serie estadounidense de OC, catapultó a ambos actores a la fama internacional, consolidando sus carreras y convirtiéndolos en íconos juveniles. La trama, centrada en las diferencias de clase y los conflictos amorosos, resonó profundamente con el público, especialmente entre los jóvenes. Yaman, un chico de origen humilde con un pasado problemático, encuentra una nueva vida al ser acogido por una familia adinerada, donde conoce a Mira, una joven hermosa y privilegiada que lucha contra sus propios demonios. La verdad es que desde el principio Altay y Serini negaron rotundamente cualquier relación romántica fuera del set, insistieron en que eran buenos amigos y compañeros de trabajo, y que la química que veíamos en pantalla era simplemente el resultado de su profesionalismo y dedicación a sus personajes. Sin embargo, a pesar de sus negativas, los rumores persistieron. Estas declaraciones públicas, lejos de apaciguar la especulación, solo la alimentaron. Los fans, ávidos de detalles, analizaban cada palabra, cada gesto y cada mirada en busca de alguna señal que contradijera sus afirmaciones. La prensa del corazón, por su parte, no dudaba en publicar fotografías y artículos que insinuaban una relación secreta, generando aún más expectación. ¿Por qué? Bueno, hay varias razones. Primero, la intensidad de su actuación era innegable. Los besos, las miradas, las caricias, todo parecía demasiado real para ser solo actuación. Segundo, fueron vistos juntos fuera del set en varias ocasiones, aunque siempre acompañados de otros miembros del elenco o amigos. Estas apariciones, aunque aparentemente inocentes, eran interpretadas como encuentros románticos clandestinos por los fans y la prensa. Cada fotografía era analizada al detalle, buscando alguna prueba de afecto o cercanía que confirmara la relación. Tercero, y quizás lo más importante, la gente simplemente quería creer que estaban juntos. Su historia en Medcezir era tan cautivadora que muchos fans no podían evitar proyectar esa fantasía en la vida real. La química palpable entre Yaman y Mira en la serie era tan intensa que resultaba difícil separar la ficción de la realidad. Los fans se sentían identificados con su historia de amor y anhelaban que su relación trascendiera la pantalla. Durante la emisión de Medcezir, los medios de comunicación se dedicaron a seguir cada uno de sus movimientos, buscando cualquier señal que confirmara su romance. Hubo rumores de cenas románticas, de escapadas secretas, incluso de planes de boda. Pero, como dije antes, ninguna de estas informaciones fue confirmada por ellos. Los paparazzi los seguían incansablemente, tratando de capturar alguna imagen comprometedora. Las revistas y los programas de televisión del corazón dedicaban horas a analizar su lenguaje corporal y sus interacciones en eventos públicos. La presión mediática era enorme y sin duda afectó su vida personal. Después de Medcezir, Altay y Serini tomaron caminos separados en sus carreras.
Atay protagonizó varias series de éxito, incluyendo Yerde y The Protector en Netflix, consolidándose como uno de los actores más importantes de Turquía. Yerde, una serie de acción y drama policial, le valió elogios de la crítica y lo consagró como un actor versátil y talentoso. Su papel en The Protector, la primera serie turca de Netflix, le abrió las puertas al mercado internacional y lo convirtió en una estrella global. Şehiney, por su parte, también continuó cosechando éxitos, tanto en televisión como en teatro y publicidad. Su participación en la serie Fi fue un gran éxito de crítica y público, demostrando su capacidad para interpretar personajes complejos y desafiantes. Además, su carrera en el teatro y su imagen como modelo publicitaria la han consolidado como una de las figuras más importantes del mundo del espectáculo turco. A pesar de que ya no trabajaban juntos, el interés por su relación nunca desapareció por completo. Cada vez que aparecían en público, ya fuera en eventos, alfombras rojas o entrevistas, las preguntas sobre su supuesta relación siempre surgían. Y aunque seguían negándolo, los fans no perdían la esperanza de que algún día revelaran la verdad. La sombra de Medcezir siempre los acompañó, y su relación en la serie se convirtió en un referente para muchos. Incluso años después de la finalización de la serie, los fans seguían esperando una confirmación de su romance. Un factor importante que contribuyó a mantener viva la llama de la especulación fue la forma en que Atay y Şehiney se referían el uno al otro. Siempre hablaban con respeto y admiración, destacando el talento y la profesionalidad del otro. Incluso en entrevistas separadas, era evidente que existía un cariño y una conexión especial entre ellos. Sus palabras, cuidadosamente elegidas, revelaban una profunda admiración mutua y un respeto profesional que iba más allá de una simple relación laboral. En una entrevista, Atay dijo sobre Şehiney: "Es una actriz increíblemente talentosa. Fue un placer trabajar con ella en Medcezir. Aprendí mucho de ella y siempre la admiraré". Estas palabras, sinceras y llenas de admiración, dejaban entrever una conexión profunda y un respeto mutuo que trascendía la amistad. Şehiney, por su parte, comentó sobre Atay: "Es un gran amigo y un actor muy dedicado. Me siento muy afortunada de haber compartido ese proyecto con él". Sus palabras, aunque amistosas, también sugerían una conexión especial y un cariño genuino. Estas declaraciones, aunque aparentemente inocuas, alimentaban aún más la imaginación de los fans. Porque, ¿acaso no es así como suelen hablar las personas que tienen sentimientos profundos el uno por el otro? La ambigüedad de sus declaraciones permitía a los fans interpretar sus palabras como una confirmación implícita de su relación. La falta de una negación rotunda y la presencia de elogios mutuos mantenían viva la esperanza de un romance. Ahora bien, llegamos al punto crucial: ¿cuál es la verdad? ¿Realmente hubo una relación romántica entre Atay y Şehiney, o fue todo una fantasía creada por los medios y los fans? Esta es la pregunta que todos se hacen, y la respuesta sigue siendo esquiva. La verdad, como suele suceder, es probablemente más compleja y matizada de lo que parece. La respuesta, lamentablemente, no es tan sencilla. Nadie excepto Atay y Şehiney sabe con certeza lo que realmente sucedió entre ellos. Pero podemos analizar las evidencias y llegar a algunas conclusiones razonables. Es importante recordar que la percepción pública de una relación puede ser muy diferente a la realidad. La presión mediática, las expectativas de los fans y la necesidad de proteger su privacidad pueden influir en la forma en que una pareja se presenta ante el mundo. En primer lugar, es importante recordar que ambos son actores profesionales. Su trabajo consiste en crear personajes y transmitir emociones, y a veces, eso puede resultar muy convincente. Es posible que la química que vimos en Medcezir fuera simplemente el resultado de su talento y dedicación. La capacidad de un actor para crear una conexión creíble con su compañero de reparto es fundamental para el éxito de una serie o película. En el caso de Atay y Şehiney, su talento y profesionalismo les permitieron construir una relación convincente en pantalla, que fue interpretada por muchos como un reflejo de sus sentimientos reales. En segundo lugar, la presión de los medios y la atención constante del público pueden ser muy difíciles de manejar. Es comprensible que Atay y Şehiney hayan preferido mantener su vida privada al margen de los focos, especialmente si no estaban seguros de sus propios sentimientos. La fama puede ser un arma de doble filo, y la exposición constante a la atención pública puede tener un impacto negativo en la vida personal de una persona. En el caso de Atay y Şehiney,
es comprensible que hayan querido proteger su privacidad y evitar que su relación fuera objeto de escrutinio público. En tercer lugar, y esta es quizás la explicación más probable, es posible que sí haya habido una atracción entre ellos, pero que nunca haya llegado a convertirse en una relación formal. Tal vez experimentaron una conexión intensa durante la filmación de Medcezir, pero decidieron no llevarla más allá por diversas razones, ya sea por sus compromisos profesionales, por sus propias inseguridades o simplemente porque no era el momento adecuado. Las relaciones en el mundo del espectáculo pueden ser difíciles de mantener debido a la presión mediática, los horarios exigentes y la distancia geográfica. Es posible que Atai y Serena hayan decidido priorizar sus carreras y evitar las complicaciones de una relación pública. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que Atai y Serena dejaron una huella imborrable en la memoria de sus fans. Su trabajo juntos en Medcezir se convirtió en un fenómeno cultural, y su química en pantalla sigue siendo recordada y admirada hasta el día de hoy. La serie trascendió las fronteras de Turquía y conquistó a audiencias de todo el mundo. La historia de Yaman y Mira se convirtió en un referente para muchos jóvenes, y la química entre Atai y Serena sigue siendo recordada como una de las más icónicas de la televisión turca. Aunque no podamos confirmar si hubo o no una relación romántica entre ellos, podemos afirmar con certeza que Atai y Serena comparten un vínculo especial, una conexión que va más allá de la simple amistad. Son dos talentos excepcionales que se encontraron en un momento clave de sus carreras y que, juntos, crearon magia. Su colaboración en Medcezir fue un punto de inflexión en sus carreras y les permitió alcanzar la fama internacional. La química entre ellos fue un factor clave para el éxito de la serie y contribuyó a consolidar sus carreras como actores. Y eso, al final, es lo que realmente importa. La capacidad de emocionarnos, de hacernos soñar y de transportarnos a otro mundo. Atai y Serena nos regalaron momentos inolvidables, y por eso, siempre los recordaremos con cariño y admiración. Su trabajo en Medcezir nos permitió escapar de la realidad y sumergirnos en una historia de amor apasionada y llena de drama. La química entre ellos nos hizo creer en el amor verdadero y nos emocionó hasta las lágrimas. Por eso siempre los recordaremos con cariño y admiración. En resumen, hemos explorado la historia de Atai Ulusoy y Serena Sarkaya, desde su explosiva química en Medcezir, hasta los persistentes rumores sobre una relación romántica. Analizamos las evidencias, las declaraciones y las posibles explicaciones, llegando a la conclusión de que si bien no podemos confirmar la existencia de un romance, sí podemos afirmar que comparten un vínculo especial y una conexión que va más allá de la simple amistad. Lo que realmente importa es el impacto que tuvieron en nosotros como espectadores y los momentos inolvidables que nos regalaron. Su legado en la televisión turca es innegable y su química en Medcezir seguirá siendo recordada por generaciones. Gracias por acompañarnos en este viaje. Espero que hayan disfrutado del vídeo y que hayan encontrado la información interesante y entretenida. Nos encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que hubo algo más entre Atai y Serena? ¿Cuál es su momento favorito de Medcezir? Dejen sus comentarios abajo y compartan sus opiniones con nosotros. Sus comentarios son muy importantes para nosotros y nos ayudan a mejorar nuestro contenido. Nos encanta leer sus opiniones y conocer sus puntos de vista sobre este tema. Y antes de despedirnos, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir trayéndoles contenido de calidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.